Y pasamos ahora acá el compañero Mariano, que vivió mucho tiempo en Israel, conoce Gaza, conoces Israel todo. Escúchame, esta respuesta, la réplica, que mucha gente considera merecida por parte de Israel a las organizaciones guerrilleras de Hamás en Gaza, ¿hasta dónde van a llegar? Para medirlas, por ejemplo, en muertos, que ya hay más de 2.000 del lado de Gaza, creo que hay más de 700 chicos del lado de Gaza. ¿Y hasta dónde va a llegar en muertos y hasta dónde va a llegar en kilómetros ocupados? Si es que va a haber kilómetros ocupados. Bueno, es difícil saber. Lo cierto es que desde Gaza, Hamás y la Yihad Islámica vienen haciendo un asedio permanente contra el sur de Israel y una amenaza continua a través del lanzamiento de cohetes y de misiles y de otros artefactos, incluso muchos rudimentarios como hemos visto. Ahora, lo que pasó esta semana tiene una dimensión que supera lo habitual, es decir, en cantidad de lanzamiento de cohetes como de cantidad de bajas que han producido. Es verdaderamente enorme. Es un atentado terrorista es un ataque terrorista en realidad, que es de mayor envergadura incluso que el del 11 de septiembre en términos relativos, ¿no? Hay 1.500 muertos aproximadamente en un país de 8.5 millones de habitantes. El 11 de septiembre se estima que murieron 3.000 personas en un país de 300 millones de habitantes. Yo estoy convencido de que la sociedad israelí y el liderazgo israelí o han llegado a la conclusión o van a llegar a la conclusión de que eso tiene que tener una solución. ¿Cómo puede ser? Bueno, por ahora es bélica. Bueno, lamentablemente sí. Ahora, el problema es que hay 140 o 150 rehenes, lo cual implica una limitación para ese accionar. Pero que va a haber una respuesta... Perdón, ¿por qué un problema? Porque si no vos decís que sería tabla rasa que haría Israel con Gaza. Bueno, yo creo que la respuesta que un Estado soberano hace sobre un ataque que le hace, en este caso una organización terrorista, que ejerce funciones estatales, porque jamás gobierna en los hechos en la Franja de Gaza, ¿no? Hay que entender que cuando se habla genéricamente de Palestina, en realidad son dos entidades geográficas y políticas separadas. Una cosa es Cisjordania, donde gobierna la Autoridad Nacional Palestina, y otra cosa es Gaza, donde gobierna en los hechos Hamás. Que hacen, y desde allí la Yihad Islámica y Hamás, pero hacen actos terroristas contra Israel y contra Egipto. Y está cerrado. También hay un paso por Egipto. Sí, pero también está cerrado porque lamentablemente quienes gobiernan la Franja de Gaza, en lugar de atender las necesidades de su población, tienen a 2 millones de personas como una suerte de rehenes permanentes en una especie de cárcel a cielo abierto, en unas condiciones infrahumanas, y la ayuda humanitaria que allí llega, en lugar de utilizarla para el bienestar de esa población, la utilizan para construir una infraestructura de ataque, sobre todo Israel, pero también Egipto. Ahora, Mariano, ¿cómo se explica que un Estado como Israel, que es de los más avanzados tecnológicamente, con de los mejores militarmente más avanzados, la tecnología, la inteligencia, el Mossad es de referencia, ¿cómo le pudo haber ocurrido una cosa de esta naturaleza, de esta envergadura, en su tierra, en su frontera, con la Franja de Gaza, que pareciera ser que no habría equivalencias? Bueno, indudablemente hubo una falla de inteligencia o los servicios de inteligencia habrán detectado y el gobierno evidentemente no tomó las medidas adecuadas. Evidentemente hay una falla enorme y que va a producir un trauma de enorme envergadura sobre la población israelí, porque la población de Israel descansa básicamente sobre dos presupuestos. Uno, que cuenta con el aparato de seguridad y de inteligencia más sofisticado del mundo, y segundo, la disuasión nuclear. Esos son los dos pilares en los cuales finalmente esa sociedad ha podido subsistir en un entorno enormemente complicado y ha podido avanzar hasta el punto de haberse convertido en un país muy desarrollado. ¿Vos creés que van a tener miedo a partir de ahora? Bueno, el miedo es una pulsión de vida natural, ¿no? Hay que pensar que la población que vive ahí cerca de la Franja de Gaza, en esas poblaciones, dispone de 15 o 20 segundos desde que ahí suena la alarma para correr al refugio, ¿no? Cuando usted vive en Tel Aviv o en Jerusalén o incluso en ciudades más al norte, dispone ya de casi un minuto. ¿Vos tuviste oportunidad de sufrir alguna situación? Sí, pero de una gravedad mucho menor, ¿no? En alguna ocasión que ha sonado la alarma y uno tiene que correr al refugio, pero estando en Tel Aviv dispone de más tiempo y al breve... ¿Y en Gaza? No, en Gaza yo no pude nunca ingresar a Gaza. Yo he estado en los alrededores de Gaza, porque Israel se retiró de Gaza y gobierna allí Hamás. Yo incluso pedí poder entrar,
pero las autoridades que controlan el ingreso y la salida no nos permitieron. Yo pedir con todo el grupo de embajadores latinoamericanos, después pedir como ciudadano privado y me dijeron que era imposible porque la situación de seguridad era muy complicada y si había un ataque y llegaba a haber un problema con el representante de un Estado soberano, era un problema diplomático de enorme envergadura para Israel, para las autoridades allí. Bueno, finalmente no se pudo ingresar, pero he estado en la frontera varias veces. Hay una infraestructura de seguridad que es, como bien decía Javier, realmente resulta increíble que haya podido ser franqueada. Ahora, para ubicarnos históricamente, uno tenía entendido de otra época que la organización de Al-Fatah de Arafat era una organización guerrillera brutal, etcétera, etcétera. Sí. Ahora, la continuidad de eso es muchísimo más brutal que la de lo que era de Arafat. Es cierto, porque la Autoridad Nacional Palestina en los hechos se fue convirtiendo en el ejercicio de unas funciones estatales casi plenas, como las que hay en Palestina, en Cisjordania, que ha logrado un reconocimiento de la comunidad internacional, de las grandes potencias, un reconocimiento de Israel, ellos a su vez reconocieron a Israel y conviven con un cierto nivel de, la palabra armonía no es precisa, pero con algún nivel de entendimiento. Cada tanto hay problemas, etcétera. Está la cuestión de los asentamientos, tan cuestionada por la comunidad internacional. Pero jamás es una organización que compite con Al-Fatah, es decir, con la Autoridad Nacional Palestina, por el liderazgo de la causa palestina y que tiene una terminal finalmente en Irán, que es quien está detrás de esta situación, porque lo que están buscando, lo que busca la República Islámica de Irán, es detener o contener esta serie de acuerdos que ha logrado Israel con los países árabes sunitas, con Egipto, con Jordania, con los acuerdos de Abraham durante la época de Trump, con Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos, y que su culminación sería el lograr un reconocimiento, una normalización diplomática entre Arabia Saudita y el Estado de Israel. Esto es más que una masacre contra Israel, lo que vos te estás planteando es que van a hacer una suerte de suicidio masivo de la población de Hamás para que no haya ninguna posibilidad de negociación de paz. Bueno, acá lo que pasa es que se podría decir que hay tres niveles de conflicto. Por un lado está el conflicto entre Israel y Palestina, que no está resuelto o está resuelto parcialmente, pero tiene este problema gigantesco en Gaza. Además de eso hay un conflicto superior que es el que enfrenta a los países sunitas con los países chiitas y básicamente Arabia Saudita con Irán, en el cual Israel tiene buenas relaciones con los países sunitas. Y a su vez hay un problema adicional que estamos en un momento del descenso de la política mundial, porque hay una muy mala relación entre las tres grandes potencias de este mundo, que son en este orden Estados Unidos, China y Rusia. Y ese es el marco en el cual se desenvuelve esto y en el cual hay una bajísima capacidad de las potencias de lograr entendimientos mínimos para administrar estas situaciones que se desestabilizan en Europa del Este, en Ucrania, que se desestabilizan en el Cáucaso, fíjate lo que pasó en Nagorno-Karabaj hace menos de un mes, y que ahora estalla esta situación en Medio Oriente. ¿Vos ves una progresión en ese aspecto, una multiplicación de hechos bélicos o una extensión de este conflicto? La participación de pronto de Hezbollah, la participación de otros países árabes, en el caso inclusive hasta de Irán, en esta progresión tan singular que hay y tan horrible. Yo esperaría que no, pero no lo puedo descartar, porque lamentablemente en Medio Oriente no hay tal cosa como un conflicto en Medio Oriente. En Medio Oriente hay varios conflictos superpuestos que tienen distintos niveles, pero que en algún punto prácticamente todos repercuten sobre los otros. Entonces lo que ocurre con una situación termina repercutiendo en otra y en algún punto es probable que este tipo de situaciones se espiralicen. Yo espero que no lo sé, pero no lo puedo descartar. Pero estamos en un momento que hay una situación en el mundo de situaciones inesperadas, ¿no? Como así hablaban antes de las elecciones, también en todos los planos. Si ustedes me hubieran preguntado una semana antes del 24 de febrero, yo hubiera creído que Rusia no iba a invadir Ucrania de la manera en que lo hizo. Tal vez sí, que se iba a prolongar la situación en el Donbass, donde hay una guerra civil prácticamente hace 10 años, pero no hubiera dicho que iba a producirse una invasión a toda escala. Esto fue inesperado. Y bueno, y queda la enorme duda qué puede pasar en el escenario asiático, ¿no? Donde siempre está la cuestión. ¿No descartás a China Bueno,
porque me parece que China también tiene sus problemas China, con las minorías separatistas. Bueno, China está ejerciendo un rol diplomático cada vez más importante conforme a la envergadura de su economía, a su categoría de superpotencia económica y en su ambición de ejercer un rol cada vez más grande en el plano global, lo está haciendo. En Medio Oriente tiene una actitud restrictiva, pero sin embargo logró hace unos meses una cosa muy importante, que es haberlo sentado juntos a Arabia Saudita y a Irán, lo cual es contrario a los intereses de los Estados Unidos y del Estado de Israel. Y logró en este ingreso, en esta ampliación de la membresía de BRICS, que ingresen o que sean invitados simultáneamente Arabia Saudita e Irán, que son los países que se enfrentan por la hegemonía regional en Medio Oriente. ¿Vos querías preguntar? Pero trayendo el conflicto, si se quiere, a la Argentina, Sí. ¿por qué? ¿Cuál es la explicación de que haya sectores de la Argentina, sobre todo de izquierda, o del kirchnerismo propio, que simpatizan con organizaciones terroristas como Hamas, o que han tenido una mirada tan amable con Irán, con el régimen de Irán y demás cuestiones? La situación más extrema, Cristina Kirchner firmó un pacto con Exacto. Irán, sin ir más lejos, ¿no? Con un país que es responsable de los atentados que tuvieron lugar en este país, en 1992 y en 1994. A su vez, la izquierda argentina, lamentablemente, ustedes lo saben mejor que yo, tiene un nivel de hipocresía y de arbitrariedad en cuanto a su valoración de los derechos humanos, que la verdad es que a mí no me sorprende que la candidata de izquierda haya hecho eso. Y hay sectores en el kirchnerismo que son profundamente antioccidentales y que adhieren a estas causas. Claro. A mí no me sorprende, lo veo lamentable, pero sí, realmente no me sorprende a esta altura de la vida. Ahora, muchas de estas cuestiones uno imagina que son parte de una administración religiosa, como la que parece dominar muchas de estas expresiones guerrilleras o estas formaciones, sí, como las de Hamas. Digamos, gente que no observa cuestiones políticas, que no le interesan las cuestiones políticas y que son líderes religiosos. Ahora, si uno mira a Israel, da la impresión de que también los dirigentes políticos, como el caso de Netanyahu, están como sometidos a una inspiración religiosa también muy fuerte, porque este es un conflicto que no solo puede tener características económicas, políticas, territoriales, pero uno supone que se están peleando como la época de las cruzadas. Bueno, es cierto, en Medio Oriente no rigen las categorías de la ciencia política que rigen en Occidente, o no rigen plenamente al menos. Por ejemplo, la categoría de Estado Nacional no se aplica plenamente, al menos no a todos los estados, que muchos de ellos nacieron artificialmente como consecuencia de la caída del Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, donde las potencias europeas dividieron los territorios de una manera arbitraria y quedaron poblaciones de un lado y de otro que no reflejan cuestiones de tradiciones históricas o geográficas o étnicas o religiosas, sino que han mezclado poblaciones. Y eso trae una enorme cantidad de problemas. Eso por un lado. Ahora, dentro de Israel es el único país democrático de la región, es un país que pertenece a la esfera occidental en esa región. Pero es cierto que el gobierno actual de Israel, en esta vuelta de Netanyahu al poder, la ha hecho a través de una coalición que incluye sectores ultra religiosos, ultranacionalistas, que son muy rechazados por la gran parte de la sociedad israelí y que han de alguna manera obligado al primer ministro a hacer una política muy dura que algunos inconvenientes obviamente tiene. Ahora, yo no puedo juzgar si ese gobierno es bueno o malo, no me corresponde a mí hacerlo. Yo en todo caso trato de explicar el comportamiento internacional de los estados. El tipo de régimen interno que los países tienen, si bien no es irrelevante, no es el hecho central de la política internacional, que es cómo los estados interactúan unos con otros. ¿Me puedes explicar, vos que estuviste en Israel, cómo es esto de que los religiosos que estimulan la posibilidad de hacer desaparecer Gaza y todos los países árabes que están en contra, musulmanes que están en contra de ellos no van a la guerra, sus militantes, digamos? Sí, de hecho en el Estado de Israel hay una gran crítica por parte de la sociedad secular, podríamos decir, que vive básicamente en las grandes ciudades, sobre todo en las costas, en Tel Aviv, en Haifa, etcétera, sobre esta población ultra religiosa que goza de privilegios que se le han ido otorgando a través de la legislación. Política. Sí, porque ellos tienen un rol en la política muy importante, controlan en gran parte, durante mucho tiempo controlan o han controlado el Ministerio de Educación, por ejemplo, que es central para
la formación de la juventud, controlan, por ejemplo, el Ministerio del Interior y otros resortes, en este momento, el Ministerio de Seguridad Interna. Bueno, obviamente que es una cuestión que es rechazada. Si ustedes hablan con gran parte de la población de Israel secular, va a estar totalmente en contra. Incluso esto le ha traído una cuestión que muchas veces se señala, que es una separación cada vez mayor entre el Estado, entre Israel o el gobierno de Israel y los judíos de la diáspora, que básicamente están en los Estados Unidos y en otros países, por ejemplo en la Argentina. Eso existe y bueno, mucha gente lo critica, yo puedo tener críticas, pero yo no soy quien para opinar sobre... No soy tampoco quien para opinar sobre qué debe hacer el Estado de Israel, ¿no? No, claro, obvio. Bastante tenemos con el nuestro. ¿Vos, Javier, querías preguntar? No, tenemos que ir a un corte. Tenemos que ir a un corte. Y nos vamos a perder parte... Sí. De la disertación y de la clase que nos ha dado. Sí, creo que acá. lo que nos quedó claro es que si bien no sabemos cómo va a seguir seguramente con muchísimos muertos. Bueno, desgraciadamente es posible que así sea, ojalá que no, que nos equivoquemos, pero tampoco, si yo dijera que no, estaría mintiendo sobre lo que creo que lamentablemente puede ocurrir. ¿Y duración? Bueno, es que estos conflictos los conflictos geopolíticos por lo general tienden a mantenerse en el tiempo, porque tienen dos bases que no se pueden modificar. Uno es la geografía y el otro es la historia, que se puede modificar en todo caso de aquí en adelante, pero de aquí para atrás no. Y la historia genera en los pueblos, en las naciones, lo mismo que genera la personalidad en el comportamiento de los individuos. Y eso es inseparable del devenir histórico de los países. Te voy a hacer una pregunta final. Supongamos que vos sos el jefe de una formación especial de estas suprarreligiosas, combativas, terroristas, y que planificás, digamos, triunfos de distinta índole. Por ejemplo, planificás el atentado a las Torres Gemelas. Se supone que un jefe medianamente militar debe pensar que después de esas Torres Gemelas tiene la capacidad para hacer otro tipo de atentados de esas características o imagina una escalada bélica mucho más importante en el cual su fracción saque ventaja. ¿Cuál es la ventaja que han sacado estos personajes de Hamás al hacer una invasión o entrar en el territorio judío de esta manera y provocar una masacre de esas características? ¿Qué van a ganar? ¿Publicidad? Lo que sucede es que Hamás actúa por sí mismo y por indicaciones de Irán. Irán es una fuente y una amenaza es una amenaza permanente contra la paz y la seguridad internacional. Irán tiene una política antioccidental que promueve la destrucción de Israel, que busca un arma nuclear en Medio Oriente, que en caso de ser conseguido va a generar una carrera de proliferación nuclear, y promueve el terrorismo. Es difícil de imaginar en nuestra concepción eso, pero eso es una realidad y existe. Lamentablemente Irán es un país gobernado hace 44 años por una teocracia absolutista que derrocó la monarquía prooccidental del Shah, pero Irán es un país fundamental del sistema internacional, es un país fundamental en Medio Oriente, es un país sofisticado, es un país de 80 millones de habitantes, heredero de un imperio, heredero de una cultura milenaria. Y Irán va a seguir existiendo. Mientras exista la teocracia de Irán, desgraciadamente eso es una fuente permanente de amenaza para la paz y la seguridad.